mudar el sábado y tú vas a pagar la mitad de sus lujos, me dijo mi hijo Elías, entrando a mi cocina como si fuera dueño de la casa donde vivo desde hace 40 años. Ni siquiera se quitó los zapatos sucios de la lluvia. Rebeca estaba detrás de él, tocando su celular con esas uñas postizas que hacen ruido en todo lo que toca, sin siquiera saludarme. Yo estaba preparando mi café de la mañana, ese momento sagrado del día en que leo los mensajes del grupo de caminata en WhatsApp y veo los videos que mi nieta Isabel me manda desde Guadalajara. Pero su voz cortó la paz de mi mañana. No grité. No rompí nada. Solo sentí algo moviéndose dentro de mí, como si una puerta que había estado cerrada durante años empezara a abrirse. ¿La mitad de los lujos?, pregunté, sin quitar los ojos de la pantalla de mi celular. Otilia había mandado una foto del salón donde íbamos a hacernos las uñas el viernes. Vida normal. Vida mía. Sí, mamá. Rebeca necesita su propio espacio y tú tienes 2 cuartos vacíos aquí. Es justo que contribuyas con sus gastos. Después de todo, ella te va a hacer compañía. Rebeca finalmente levantó los ojos del teléfono y me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Doña Rosalía, traje una lista de las cosas que voy a necesitar. No es nada muy caro para una mujer de su posición. Posición. Qué palabra tan interesante. ¿Cuál era exactamente mi posición? Yo, que a los 68 años todavía me levanto a las 5 de la mañana, tomo mi café con leche, respondo los mensajes de las amigas, voy al mercado, cuido la casa, pago las cuentas, voy al salón, asisto al grupo de lectura en la biblioteca, camino en el parque y todavía tengo energía para ver las novelas que grabo en mi aparato digital. Tomé la lista que me extendió. Masajista 2 veces por semana. Peluquero exclusivo. Ropa mensual. Gimnasio premium. Tratamientos estéticos. Todo sumado me costaría casi la mitad de mi pensión. ¿Y si digo que no?, pregunté, guardando el celular en el bolsillo de mi delantal florido. Elías se acercó y puso su mano en mi hombro con ese gesto que solía ser cariñoso cuando era niño, pero que ahora sentía como peso. Mamá, usted ya se está poniendo vieja. No es bueno vivir sola. Rebeca puede cuidarla, hacerle compañía. Es un favor que le estamos haciendo. Vieja. Sola. Favor. Cada palabra era como una agujita pequeña y certera. Yo que me levanto todos los días a las 5 de la mañana sin despertador, que camino 5 kilómetros 3 veces por semana con mis amigas, que leo 2 libros por mes, que manejo perfectamente mi teléfono inteligente y hasta aprendí a usar Instagram para ver los videos de mis nietos. Rebeca volvió a tocar su celular, pero siguió hablando. Doña Rosalía, yo sé que usted se siente sola desde que murió el señor Manuel. Yo puedo ser como una hija para usted. Claro que voy a necesitar algunas cosas básicas para sentirme cómoda. Básicas. Los tratamientos estéticos eran básicos. El peluquero exclusivo era básico. La ropa cara era básica. Yo que uso la misma marca de champú desde hace 10 años porque descubrí que funciona bien en mi cabello, que compro mi ropa en la tienda del barrio porque me gusta la atención de doña Carmen, que me hago las uñas con Esperanza porque conversamos de la vida mientras ella trabaja. Voy a pensarlo, dije, tomando mi taza de café que ya estaba fría. No hay mucho que pensar, mamá. Rebeca se muda el sábado. Ya rentamos el camión, dijo Elías, caminando hacia la puerta. Ah, y puede preparar el cuarto de enfrente. Rebeca necesita mucho espacio para su ropa. El cuarto de enfrente. El cuarto donde Manuel y yo hablábamos sobre los planes para el retiro. El cuarto con vista al jardín que cuido desde hace 20 años, donde tengo mi sillón de lectura al lado de la ventana, donde guardo los recuerdos de toda mi vida. Salieron sin despedirse, dejando solo el olor de su perfume caro y la sensación de que algo había cambiado para siempre en mi casa. Me quedé ahí, sosteniendo la taza fría, viendo la lista que había dejado en la mesa de la cocina. Números, exigencias, una vida que yo debía financiar para una mujer que apenas me saludaba. Tomé el celular y abrí WhatsApp. Otilia había mandado más mensajes en el grupo de las caminatas. Chicas, ¿alguien conoce un buen abogado de familia? Es para una amiga, escribí. No era mentira. Yo era mi propia mejor amiga, y era hora de defenderme. La respuesta llegó rápido. Rosalía, ¿qué pasó? Te llamo ahorita, escribió Otilia. En 2 minutos sonó mi teléfono. Otilia,
Mi hijo dijo que la nuera se va a mudar para acá el sábado y que yo voy a pagar la mitad de sus lujos. ¿Qué lujos, mujer? Masajista, peluquero, ropa cara, gimnasio premium. Todo para que se sienta cómoda haciendo compañía a una vieja solitaria. Rosalía Fagundes, tiene 68 años, no 90. Caminas más que mujer de 40, lees más que profesora universitaria y todavía manejas todas esas tecnologías modernas mejor que los propios nietos. ¿Qué historia es esa de vieja solitaria? Es lo que ellos piensan de mí, Otilia. Que soy una vieja inútil que necesita compañía y debe pagar por ella. ¿Y qué vas a hacer? Miré por la ventana de la cocina hacia mi jardín, donde las rosas que planté el año pasado estaban floreciendo. Voy a pensar. Pero no me voy a quedar callada. Bien. Tienes más fuerza de la que imaginas, Rosalía. ¿Te acuerdas cuando enfrentaste a la directora de la escuela para defender a Isabel? ¿Te acuerdas cuando peleaste con la aseguradora para conseguir el dinero de Manuel? No eres débil. Nunca lo has sido. Colgué el teléfono sintiendo algo diferente. No era enojo. Era claridad. A los 68 años, tenía una casa propia, una pensión decente, buena salud, amigas verdaderas y ganas de vivir. No necesitaba compañía pagada. No necesitaba financiar la vida de lujo de una mujer que me trataba como empleada en mi propia casa. Tomé la lista de exigencias de Rebeca y la doblé cuidadosamente. No la rompí. No la tiré a la basura. Solo la guardé en la gaveta de la cocina, junto con otros documentos importantes. Algo me decía que la iba a necesitar más tarde. El sábado estaba a 4 días. 4 días para pensar, para planear, para decidir qué mujer quería ser de ahí en adelante. La que paga por los lujos de otros o la que cuida sus propios sueños. Abrí nuevamente WhatsApp y empecé a escribir para Otilia. Amiga, ese abogado que conoces, ¿todavía me puedes dar su contacto? Necesito aclarar unas cosas sobre herencia y bienes. La respuesta llegó inmediata. Julio Pérez. Te mando su número. Rosalía, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy despertando. Otilia. Después de muchos años, estoy despertando. Guardé el número del abogado y me serví otra taza de café. Esta vez caliente. Esta vez mío. Miré el reloj en la pared de la cocina. Las 10 de la mañana. Tenía todo el día por delante, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que ese día me pertenecía completamente. Tomé el celular y marqué el número de Julio Pérez. Sonó 3 veces antes de que contestara. Licenciado Pérez. Buenos días. Soy Rosalía Fagundes. Me dio su número Otilia Rodríguez. Necesito consultar sobre unos asuntos legales. Buenos días, señora Fagundes. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero saber exactamente cuáles son mis derechos sobre mi casa, mi pensión y mis bienes. Y quiero saber qué puedo hacer si alguien trata de aprovecharse de mí. Perfecto. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 3. Ahí estaré, licenciado. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la ventana de la cocina. 68 años. Cabello plateado que me arreglo cada semana. Ojos que todavía ven claro. Manos que todavía pueden trabajar, abrazar, defender. Una mujer que había criado hijos, enterrado a un esposo, sobrevivido a pérdidas y todavía tenía fuerzas para pelear. El sábado estaba a 4 días. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido hace una hora. Terminé mi café y me dirigí al baño para arreglarme. Tenía una cita con el abogado a las 3, pero antes quería pasar por el salón de Esperanza para hacerme las uñas. Cuando una mujer va a pelear, debe verse bien. Esa es una lección que aprendí hace muchos años. Me puse mi vestido color vino, el que me hace ver elegante sin ser presumida. Los zapatos cómodos pero bonitos que compré el mes pasado. Un poco de maquillaje, no mucho, solo lo suficiente para sentirme presentable. En el espejo del baño vi a una mujer que había vivido 68 años, que había amado, perdido, sufrido y seguido adelante. Una mujer que merecía respeto. Salí de casa a las 11:30. El sol estaba perfecto, no muy fuerte, ideal para caminar las 6 cuadras hasta el Salón de Esperanza. Por el camino saludé a los vecinos de siempre,
don Ramón que regaba sus plantas, la señora Carmen que barría su banqueta, los niños que jugaban en el parque pequeño de la esquina. Esta era mi vida real. Mi barrio, mi gente, mi rutina. No necesitaba que nadie me dijera cómo vivirla o con quién compartirla. «Doña Rosalía», gritó Esperanza cuando me vio entrar. ¡Qué sorpresa! No tenía cita hasta el viernes. «Esperanza, necesito verme bien hoy. Tengo una reunión importante». «Ay, cuénteme todo», dijo mientras me hacía sentar en su silla favorita. «¿Reunión de qué?» Le conté todo mientras ella trabajaba en mis uñas. Esperanza tiene 52 años, 3 hijos criados, y una sabiduría que viene de haber visto mucho mundo desde su pequeño salón. Escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando, haciendo esos sonidos que significan que entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. «Doña Rosalía, yo he visto muchas mujeres pasar por aquí con la misma historia. Hijos que creen que las madres son como cajeros automáticos, nueras que se sienten con derecho a todo. Pero usted es diferente. Usted tiene carácter». «¿Tú crees, Esperanza?» «Claro que sí. ¿Se acuerda cuando su vecina quería quitarle parte del terreno? Usted no se dejó. ¿Se acuerda cuando el banco le quería cobrar de más en la hipoteca? Usted fue y peleó hasta que se lo quitaron. Usted no es de las que se quedan calladas». Tenía razón. Yo siempre había sido de las que pelea. Cuando Elías era pequeño y lo querían expulsar de la escuela por una travesura, yo fui y hablé con la directora hasta que le dieron otra oportunidad. Cuando Manuel se enfermó y el seguro no quería cubrir el tratamiento, yo me planté en esa oficina hasta que autorizaron todo. Cuando Isabel, mi nieta, necesitaba dinero para la universidad, yo vendí las joyas que había heredado de mi madre sin pensarlo 2 veces. Pero ahora que lo necesitaba, que necesitaba esa misma fuerza para defenderme de mi propio hijo, me sentía como si hubiera olvidado cómo hacerlo. «Esperanza, ¿tú crees que estoy siendo egoísta? Elías dice que ya estoy vieja para vivir sola». «Doña Rosalía, mírese al espejo. Usted se ve como una vieja inválida». Me miré en el espejo del salón. Cabello plateado bien arreglado. Piel con arrugas, sí, pero con color saludable. Ojos claros y despiertos. Manos que trabajaban, que escribían, que abrazaban. «No», dije. «No me veo así». «Entonces, ¿por qué va a dejar que otros decidan por usted? Usted paga sus cuentas, cuida su casa, tiene sus amigas, hace sus actividades. ¿Qué más necesita?» «Elías piensa que necesito compañía. Usted se siente sola». Pensé en mi día típico. Me levanto temprano, desayuno leyendo las noticias en mi tablet. Hago ejercicio en casa o salgo a caminar. Voy al mercado y siempre me encuentro con alguien conocido. Hablo por teléfono con Otilia o con mis otras amigas. Leo mis libros. Veo mis programas favoritos. Hablo por videollamada con Isabel y con mis otros nietos. Cocino lo que me gusta. Duermo bien. «No», dije. «No me siento sola». «Entonces el problema no es suyo, doña Rosalía. El problema es de ellos. Quieren vivir bien con el dinero de usted». Esperanza terminó con mis uñas y me las mostró. Color rosa suave, elegante, perfecto para una mujer de mi edad que no ha perdido la dignidad. «Doña Rosalía, ¿puedo decirle algo?» «Claro, Esperanza. Usted siempre ha sido muy generosa con su hijo. Cuando se casó, usted le dio dinero para la boda. Cuando compraron su primera casa, usted los ayudó con el enganche. Cuando él perdió el trabajo hace 3 años, usted les pagó la renta durante 4 meses. Usted siempre ha estado ahí para ellos». Era verdad. Siempre había estado ahí. Incluso cuando Manuel me decía que no exagerara, que Elías tenía que aprender a valerse por sí mismo, yo encontraba formas de ayudarlos sin que él se diera cuenta. Pero ahora que ellos están bien, que él tiene trabajo estable, que ella tiene su negocio de ropa por internet, ¿por qué siguen necesitando su dinero? «Porque se acostumbraron», dije, y al decirlo me di cuenta de que era la primera vez que lo admitía en voz alta. «Exacto. Se acostumbraron a que usted resuelva, a que usted pague, a que usted se sacrifique. Pero eso no significa que usted tenga que seguir haciéndolo». Pagué mis uñas y le di propina extra a Esperanza.
No solo por el trabajo, sino por la terapia. Gracias. Esperanza. Necesitaba escuchar esto. De nada, doña Rosalía. Y recuerde, usted no les debe nada a ellos. Ellos le deben todo a usted. Salí del salón sintiéndome diferente. Más firme. Más clara. Caminé hacia la oficina del abogado pensando en todo lo que Esperanza me había dicho. Tenía razón. Yo había criado a mi hijo, lo había educado, lo había apoyado toda la vida. Ahora él tenía 30 años, trabajo estable, esposa. Era hora de que viviera su vida sin depender de mí. Y era hora de que yo viviera la mía sin tener que justificar cada decisión. La oficina del licenciado Pérez quedaba en el centro, en un edificio pequeño pero decente. Subí las escaleras hasta el segundo piso, respirando profundo. Iba a averiguar exactamente cuáles eran mis derechos, mis opciones, mis recursos. Iba a descubrir qué podía hacer una mujer de 68 años que ya no quería ser el banco personal de nadie. El licenciado Julio Pérez resultó ser un hombre de unos 45 años, calvo, con lentes y una sonrisa amable que me tranquilizó desde el primer momento. Su oficina era pequeña pero ordenada, con diplomas en las paredes y una foto de su familia en el escritorio. Señora Fagundes, Otilia me habló muy bien de usted. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarla? Le expliqué todo desde el principio. La visita de Elías y Rebeca, la lista de lujos que yo debía pagar, la mudanza programada para el sábado, la forma en que me hablaron como si fuera una anciana incapaz de tomar decisiones. El licenciado tomó notas mientras yo hablaba, haciendo preguntas específicas de vez en cuando. ¿La casa está a su nombre? ¿Su pensión llega a una cuenta personal? ¿Tiene otros hijos? ¿Firmó algún poder notarial? Señora Fagundes, lo que me está contando es muy común, pero también es muy grave. Se llama abuso financiero de adultos mayores, y la ley protege específicamente contra esto. Abuso financiero. Sí. Cuando alguien, incluso un familiar, trata de obligarla a gastar su dinero en cosas que usted no quiere o necesita, eso es abuso. Cuando alguien trata de mudar a su casa sin su consentimiento real, eso también puede ser considerado invasión. Sentí algo extraño en el pecho. Alivio, creo. Durante toda la mañana había estado pensando que tal vez yo era la que estaba mal, que tal vez estaba siendo egoísta o irrazonable. Licenciado, pero él es mi hijo. No tengo la obligación de ayudarlo. Señora, usted ya cumplió con su obligación. Lo crió, lo educó, lo apoyó hasta que se volvió adulto independiente. A los 30 años, él tiene la obligación de mantenerse a sí mismo y a su esposa. Usted no tiene ninguna obligación legal de financiar el estilo de vida de su nuera. ¿Y si ellos insisten en mudarse el sábado? Esa es su casa, señora Fagundes. Usted decide quién vive ahí y quién no. Si ellos entran sin su permiso, eso es allanamiento de morada, y podemos llamar a la policía. ¿A la policía? Pero son mi familia. Señora, el hecho de que sean familia no les da derecho a abusar de usted. Al contrario, deberían ser los primeros en respetarla y cuidarla. El licenciado siguió explicándome mis derechos. Podía cambiar las cerraduras de mi casa. Podía abrir una cuenta bancaria nueva y transferir ahí mi pensión. Podía hacer un testamento específico donde dejara claro cómo quería que se manejaran mis bienes. Podía incluso poner una denuncia si ellos seguían presionándome. Pero hay algo más que debemos revisar, dijo, poniéndose serio. Usted me dijo que su esposo murió hace 3 años. ¿Se hizo correctamente el trámite de la herencia? Sí, Elías me ayudó con todo eso. Él dice que conoce a un contador. ¿Usted vio todos los documentos? ¿Revisó que todo quedara a su nombre? No, yo confié en él. Era un momento muy difícil para mí. Acababa de perder a Manuel. El licenciado se quedó callado un momento, como pensando. Señora Fagundes, me gustaría revisar esos documentos. Traiga todo lo que tenga, escrituras, testamento de su esposo, documentos del seguro, papeles del banco. Todo. ¿Por qué? ¿Cree que algo esté mal? No quiero alarmarla, pero he visto casos donde los hijos se aprovechan del duelo de la madre para hacer trámites que no les convienen a ellas. Es mejor revisar todo y estar seguros. Salí de la oficina del licenciado con una mezcla de nervios y determinación.
Tenía tarea: buscar todos los documentos relacionados con la herencia de Manuel y llevarlos para que los revisara. También tenía una cita programada para el viernes en la mañana, un día antes de la mudanza programada de Rebeca. Mientras caminaba de regreso a casa, mi teléfono sonó. Era Elías. Mamá, ¿dónde está? Fuimos a la casa y no estaba. Salía a hacer unos mandados. ¿Qué necesitaban? Rebeca quería ver el cuarto donde se va a quedar, para planear cómo acomodar sus cosas. Elías, todavía no he dicho que sí. Ay, mamá, no empiece otra vez con eso. Ya todo está decidido. Rebeca ya dio el aviso en donde vive ahorita. Sin preguntarme. Mamá, usted dijo que iba a pensarlo. Nosotros entendimos que era un sí. Pues entendieron mal. Hubo un silencio del otro lado. Elías no estaba acostumbrado a que yo le contradijera tan directamente. Mamá, ¿está bien? Suena diferente. Estoy perfectamente bien. Y esta tarde voy a revisar unos documentos. ¿Qué documentos? Los de la herencia de tu papá. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Para qué quiere revisar eso, mamá? Ya está todo arreglado. Porque quiero estar segura de cuáles son mis derechos sobre mis propios bienes. ¿Sus derechos? Mamá, ¿con quién ha estado hablando? Con un abogado. ¿Un abogado? ¿Por qué fue con un abogado sin decirme? Porque soy una adulta de 68 años y puedo tomar mis propias decisiones. Colgué el teléfono antes de que él pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. La sensación de estar defendiendo mi propia vida. Llegué a casa y fui directo al estudio que había sido de Manuel. Ahí guardaba todos los documentos importantes en un archivero de metal gris. Empecé a sacar papeles, escrituras de la casa, pólizas de seguro, documentos del banco, el testamento de Manuel, los papeles que Elías había traído después del funeral. Mientras revisaba todo, mi teléfono no paraba de sonar. Primero Elías, después Rebeca, después otra vez Elías. No contesté ninguna llamada. Por primera vez en años, mis documentos, mi tiempo y mis decisiones eran más importantes que lo que ellos quisieran decirme. Encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Dentro había copias de documentos que Elías había manejado después de la muerte de Manuel. Los revisé uno por uno, tratando de entender todo. Había algunas cosas que no me cuadraban, pero no era experta en temas legales. Mañana el licenciado Pérez me ayudaría a entender todo. Mañana sabría exactamente qué me pertenecía y qué no. Mañana estaría preparada para lo que fuera que Elías y Rebeca estuvieran planeando. Guardé todos los documentos en una bolsa grande y la puse en mi cuarto. Después me serví un té y me senté en mi sillón favorito. Era miércoles por la tarde. El sábado Rebeca pensaba mudarse a mi casa. Pero yo tenía un plan diferente. Esa noche no pude dormir bien. No era nerviosismo exactamente. Era más como cuando uno está esperando algo importante que va a cambiar todo. Me levanté varias veces para ir al baño, para tomar agua, para revisar que la bolsa con los documentos siguiera en mi cuarto. A las 5 de la mañana ya estaba completamente despierta, así que me levanté y me preparé mi café como todos los días. Mientras esperaba que hirviera el agua, revisé mi teléfono. Tenía 14 llamadas perdidas de Elías y 6 mensajes de WhatsApp. Los leí mientras tomaba mi primer sorbo de café. Mamá, conteste el teléfono. Mamá, estamos preocupados por usted. Mamá, ¿por qué fue con un abogado? Nosotros podemos resolver todo en familia. Mamá, Rebeca está muy nerviosa. Ya empacó sus cosas. Mamá, si tiene dudas sobre algo, podemos hablar. No necesita abogados extraños. Mamá, llámeme. Extraños. Esa palabra me molestó. El licenciado Pérez no era extraño. Era un profesional que me estaba ayudando a entender mis derechos. Quien era extraño era Rebeca, que quería mudarse a mi casa sin siquiera conocerme bien. Decidí no responder los mensajes. En lugar de eso, abrí WhatsApp y le escribí a Otilia. Buenos días, amiga. ¿Cómo amaneciste? Rosalía, buenos días. ¿Cómo te fue con el abogado? Muy bien.
Hoy voy otra vez para revisar unos documentos. Otilia, ¿puedes venir conmigo? Como testigo. Claro que sí. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Ahí estaré. Rosalía, ¿estás bien? Te siento diferente desde ayer. Estoy despertando. Otilia. Ya era hora. Después de desayunar, me bañé y me arreglé con especial cuidado. Otra vez el vestido color vino, porque me daba confianza. Zapatos cómodos porque iba a caminar mucho. El cabello bien peinado y un poco de maquillaje. En el espejo vi a una mujer que estaba lista para pelear por lo que le pertenecía. A las 9:30, Otilia tocó mi puerta. Llevaba un vestido negro elegante y su cartera grande, la que usa para las ocasiones importantes. «¿Lista, guerrera?», me preguntó con una sonrisa. «Lista», le dije, tomando la bolsa con los documentos. Caminamos juntas hacia el centro. Otilia me contó que había investigado un poco sobre el licenciado Pérez, que tenía muy buena reputación y que se especializaba en casos de familia y herencias. «Rosalía, ¿tú crees que Elías hizo algo malo con los documentos de Manuel?» «No lo sé, Otilia. Pero quiero estar segura. Cuando Manuel murió, yo estaba tan triste que dejé que Elías se encargara de todo. Confié en él completamente. Y está bien que hayas confiado. Era tu hijo. Era normal que te ayudara en un momento tan difícil». «Sí, pero ahora que lo pienso, nunca me explicó bien nada. Solo me traía papeles para firmar y me decía, firma aquí, mamá, es para el trámite». Yo firmaba sin leer. Llegamos a la oficina del licenciado Pérez exactamente a las 10. Él nos recibió muy amablemente y yo le presenté a Otilia. «Perfecto que haya traído testigo, señora Fagundes. Vamos a revisar todos estos documentos con calma». Extendí todos los papeles sobre su escritorio. Escrituras de la casa, pólizas de seguro, documentos del banco, el testamento de Manuel y la carpeta que Elías había manejado. El licenciado empezó a revisar todo con mucha atención, comparando fechas, verificando firmas, leyendo la letra pequeña. Otilia y yo esperamos en silencio, tomando el café que nos había ofrecido su secretaria. Después de casi una hora, el licenciado levantó la vista con una expresión seria. «Señora Fagundes, necesito preguntarle algo importante. ¿Usted recuerda haber firmado algún documento donde se diera parte de la propiedad de su casa a su hijo?» «No». «¿Por qué?» «Porque según estos papeles, Elías es propietario del 50% de su casa». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Cómo?» «Aquí está el documento. Está fechado 3 meses después de la muerte de su esposo. Aparece su firma, señora Fagundes». Me mostró el papel. Efectivamente, ahí estaba mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado eso. «Licenciado, yo firmé muchos papeles durante esos meses. Elías me decía que eran todos para el trámite de la herencia. Nunca me dijo que uno de esos papeles iba a hacer que él fuera dueño de la mitad de mi casa. Eso se llama fraude, señora Fagundes. Su hijo la engañó para que firmara algo que usted no entendía». Otilia tomó mi mano. «Rosalía, respira. Todo tiene solución». «Tiene solución, licenciado». «Sí, pero va a requerir que usted presente una denuncia contra su hijo por fraude y manipulación de documentos. Podemos demostrar que usted firmó sin conocimiento real de lo que estaba firmando, aprovechándose de su estado de duelo». «Una denuncia contra mi propio hijo». «Señora Fagundes, su hijo ya presentó una denuncia contra usted. Una denuncia silenciosa, pero denuncia al fin. Se robó la mitad de su casa». Me quedé callada, procesando todo. Elías era dueño de la mitad de mi casa. Por eso se sentía con derecho a decidir quién vivía ahí. Por eso hablaba como si él fuera el que mandaba. Porque legalmente, él tenía derecho a la mitad de mi propiedad. «Licenciado, si él es dueño de la mitad, eso significa que Rebeca sí se puede mudar. Técnicamente, él tiene derecho a usar su parte de la propiedad. Pero también significa que usted tiene derecho a vender su parte, o a exigir que le compre su parte, o a forzar la venta de toda la casa y dividir el dinero». «Vender mi casa. Es una opción. O pelear para recuperar la parte que le quitaron fraudulentamente». Miré a Otilia,
que tenía lágrimas en los ojos de pura rabia. Rosalía, ese muchachito se aprovechó de ti cuando estabas más vulnerable. Eso no se perdona. Tenía razón. Durante los meses más difíciles de mi vida, cuando apenas podía levantarme de la cama del dolor por perder a Manuel, mi propio hijo había planeado cómo quitarme la mitad de mi casa. Mientras yo lloraba a mi esposo, él estaba calculando cómo beneficiarse de mi tristeza. Licenciado, ¿qué me recomienda? Primero, presentamos la denuncia por fraude. Segundo, solicitamos una medida cautelar para impedir que él pueda vender o hipotecar su parte sin su consentimiento. Tercero, peleamos para anular ese documento y recuperar la propiedad completa de su casa. ¿Cuánto tiempo tomaría todo eso? Entre 6 meses y 1 año. Pero mientras tanto, usted sigue viviendo en su casa y él no puede hacer nada sin su autorización. ¿Y el sábado? ¿Qué pasa si Rebeca llega con sus cosas? El sábado usted va a estar preparada, señora Fagundes. Vamos a tener todos los documentos listos y una orden judicial que les impida mudarse sin su consentimiento explícito. Salimos de la oficina con un plan claro. El licenciado iba a preparar todos los documentos legales y yo tenía una cita para el viernes en la tarde para firmar la denuncia. También me dio una copia de todos los papeles para que los tuviera en mi poder. Otilia, no puedo creer que mi propio hijo me haya hecho esto. Rosalía, hay hijos que salen buenos y hijos que salen malos. El tuyo salió malo. Pero tú no tienes la culpa. Le di todo, Otilia. Lo crié sola cuando Manuel trabajaba doble turno. Lo apoyé en todo. Siempre estuve ahí para él. Y él lo sabe. Por eso se sintió con derecho a robarte. Porque sabía que tú nunca ibas a sospechar de él. Llegamos a mi casa al mediodía. En la puerta estaba Elías, esperando. Se veía nervioso, caminando de un lado a otro. Mamá, ¿dónde estaba? La he estado esperando desde las 11. Estaba atendiendo mis asuntos, le dije, sacando las llaves de mi bolsa. ¿Qué asuntos? Otra vez fue con el abogado. Sí, otra vez fui con el abogado. Mamá, necesitamos hablar. Hay cosas que usted no entiende. Al contrario, Elías. Ahora entiendo todo perfectamente. Abrí la puerta y entré a mi casa. Otilia entró conmigo. Elías nos siguió, pero por primera vez en mi vida, él era el que se veía pequeño e inseguro. Mamá, siéntese. Vamos a aclarar todo esto. No, Elías. Esta vez vas a ser tú el que se siente y me vas a explicar por qué eres dueño de la mitad de mi casa sin que yo lo supiera. Su cara cambió completamente. El nerviosismo se convirtió en pánico. ¿Quién le dijo eso? Los documentos me lo dijeron, hijo. Los documentos que tú mismo manejaste. Elías se quedó parado en medio de mi sala, con la cara pálida y las manos temblando. Otilia se sentó en el sillón pequeño, yo me senté en mi sillón favorito, y él siguió de pie como un niño regañado. Mamá, yo puedo explicarle todo. Perfecto. Explícame por qué soy dueña de solo la mitad de la casa donde he vivido durante 40 años. Es que, cuando papá murió, había deudas. Muchas deudas que usted no sabía. Los gastos del hospital, los medicamentos, el funeral. Yo tuve que poner dinero de mi bolsillo para cubrir todo eso. ¿Cuánto dinero, Elías? Como 200,000 pesos. Y por 200,000 pesos te quedaste con la mitad de una casa que vale 2 millones. No fue así, mamá. Fue una forma de proteger la casa. Si yo no hubiera puesto mi nombre, los bancos se la hubieran quitado por las deudas. Elías, tu papá no tenía deudas. Él siempre pagó todo al día. El seguro cubrió todos los gastos médicos. Usted no sabe todo, mamá. Habían cosas que papá le ocultaba para no preocuparla. Otilia se levantó del sillón y se acercó a él. Muchachito, deja de mentir. Tu mamá no es tonta. Señora Otilia, usted no se meta en los asuntos de mi familia. ¿Tu familia? Le dije, levantándome también. Elías, ¿desde cuándo esta casa es tu familia? Esta es mi casa. Mi esposo la compró, yo la he cuidado, yo pago todos los gastos, yo vivo aquí. Mamá, pero yo soy su hijo.
Todo lo suyo va a ser mío algún día. ¿Todo lo mío va a ser tuyo? ¿Quién te dijo eso? Es natural, mamá. Los hijos heredan de los padres. Los hijos heredan cuando los padres mueren, Elías. Yo estoy viva. Muy viva. Y mientras esté viva, mis cosas son mías. Se sentó por fin, en el sillón donde solía sentarse Manuel. Eso me molestó más todavía. Mamá, yo solo quería asegurarme de que usted estuviera protegida. ¿Protegida de qué? De que alguien se aprovechara de usted. Una mujer sola, mayor, con una casa tan grande y una buena pensión. Hay mucha gente mala que busca a mujeres como usted. Gente mala como tú, hijo. Mamá, ¿cómo puede decir eso? Yo soy su hijo, yo la amo. Si me amas, ¿por qué me robaste la mitad de mi casa? Yo no le robé nada. Yo protegí. Basta, grité. Era la primera vez en años que alzaba la voz así. Basta de mentiras, Elías. Me engañaste cuando estaba sufriendo por la muerte de tu padre. Te aprovechaste de mi dolor para quitarme lo que era mío. Elías empezó a llorar. Lágrimas reales, no fingidas. Pero ya no me daban lástima como antes. Mamá, yo necesitaba el dinero. Rebeca quería una casa más grande. Estábamos gastando mucho en el departamento que rentábamos. Pensé que si ponía mi nombre en la escritura, podía usar la casa como garantía para un préstamo. Usaste mi casa como garantía. Solo una vez, mamá. Y ya pagué todo. ¿Una vez? ¿Cuántas veces, Elías? 2 veces. Pero ya está todo pagado, no se preocupe. Otilia se acercó a mí y me tocó el hombro. Rosalía, siéntate. Respira hondo. Me senté porque sentía que las piernas me temblaban. No de miedo, sino de rabia pura. Elías, tu esposa sabe todo esto. Rebeca sabe que yo soy copropietario de la casa. Y por eso se siente con derecho a mudarse aquí. Mamá, nosotros pensamos que sería bueno para todos. Rebeca puede cuidarla, hacerle compañía, y usted no se sentiría tan sola. Y también pensaron que sería bueno que yo pagara sus lujos. No son lujos, mamá. Son cosas básicas que Rebeca necesita para sentirse cómoda. Masajista 2 veces por semana es básico. Rebeca tiene problemas de estrés. El doctor le recomendó masajes. Y peluquero exclusivo es por problemas de salud también. Su cabello es muy delicado, necesita productos especiales. Elías, ¿tú crees que soy idiota? No, mamá, claro que no. Entonces deja de hablarme como si lo fuera. Rebeca quiere vivir como rica con el dinero mío. Y tú quieres que yo pague para que ella esté cómoda en mi casa. Mamá, nosotros podemos llegar a un acuerdo. Usted puede quedarse en su cuarto, nosotros usamos el cuarto de enfrente y el estudio. Compartimos la cocina y la sala. Todos contentos. ¿Todos contentos? Yo voy a estar contenta pagando para que tu esposa viva mejor que yo en mi propia casa. Mamá, usted ya no necesita tantas cosas. A su edad, es mejor vivir simple. ¿A mi edad? Elías, tengo 68 años, no 98. Tengo salud, tengo energía, tengo ganas de vivir. ¿Por qué tengo que vivir simple mientras tu esposa vive de lujo? Porque usted ya vivió su vida, mamá. Ahora es momento de que nosotros vivamos la nuestra. Esa frase me dolió más que todo lo demás. Ya viví mi vida. Sí, mamá. Usted ya se casó, ya tuvo hijos, ya trabajó. Ahora puede descansar y disfrutar viendo cómo nosotros construimos nuestro futuro. Con mi dinero. Con su ayuda, mamá. Los padres siempre ayudan a los hijos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré mi jardín, mis rosas, el árbol de naranjas que Manuel y yo plantamos hace 20 años. Todo eso era mío. Mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo. Elías, ya no soy tu madre. ¿Qué dice, mamá? Que ya no soy tu madre. Las madres cuidan, protegen, dan amor. Tú no quieres una madre. Quieres una empleada que pague sus propios gastos.
Mamá, no diga eso. Es la verdad. ¿Quieres que viva como sirvienta en mi propia casa, pagando para que tu esposa esté cómoda, sin opinar, sin molestar, agradecida de que me permitan existir? Mamá, usted está exagerando. ¿Exagerando? Elías, tú me robaste la mitad de mi casa. Tu esposa hizo una lista de lujos que yo debo pagar. Ustedes decidieron mudarse sin preguntarme. Me hablan como si fuera una vieja tonta que no puede cuidarse sola. ¿Qué parte estoy exagerando? Elías se levantó y se acercó a mí. Mamá, todavía estamos a tiempo de arreglar todo esto. Cancelo la mudanza, hablamos con calma, llegamos a un acuerdo que funcione para todos. ¿Qué clase de acuerdo? Rebeca puede mudarse solo los fines de semana al principio. Usted se acostumbra a tenerla aquí, ella se acostumbra a la casa. Los gastos los dividimos entre los tres. Y mis derechos sobre mi propiedad. Eso lo podemos arreglar después, con calma, cuando usted esté más tranquila. No, Elías. Lo vamos a arreglar ahora. Con abogados, con documentos legales, con todo en regla. Usted va a demandarme, mamá. Tú ya me demandaste a mí, hijo. Me robaste la mitad de mi casa cuando yo estaba llorando a tu padre. Yo no le robé nada. Entonces, ¿qué fue? Fue una mala decisión. Yo pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para todos. No, Elías. Lo mejor para ti. Solo para ti. Otilia se levantó y se acercó a nosotros. Rosalía, son las 3 de la tarde. No tienes que ir al banco. Tenía razón. El licenciado me había dado una lista de cosas que hacer antes del viernes. Cambiar las claves de mis cuentas bancarias, asegurarme de que solo yo tuviera acceso, revisar si Elías tenía algún poder sobre mis finanzas. Sí, tengo que ir al banco. Elías, esta conversación se acabó. El viernes voy a firmar una denuncia contra ti por fraude. El sábado, cuando Rebeca venga con sus cosas, se va a encontrar con una orden judicial que le prohíbe entrar a esta casa. Mamá, no puede hacer eso. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. ¿Y si yo no quiero venderle mi parte de la casa? Entonces vamos a juicio y un juez va a decidir. Pero mientras tanto, esta sigue siendo mi casa, y yo decido quién entra y quién no. Elías caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Mamá, usted se va a arrepentir de esto. Sin nosotros, usted va a estar muy sola. Elías, he estado sola desde que tu padre murió. Pero nunca me había sentido tan traicionada como me siento ahora. Yo soy su único hijo, mamá. Y yo era tu única madre. Pero tú decidiste cambiarme por dinero. Salió dando un portazo. Otilia y yo nos quedamos en silencio un momento largo. ¿Estás bien, Rosalía? No sé, Otilia. Siento como si hubiera perdido a mi hijo hoy. No, Rosalía. Tu hijo se perdió hace tiempo. Hoy tú te encontraste a ti misma. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez no era por costumbre, sino porque no había podido dormir. Toda la noche estuve pensando en la conversación con Elías, en las mentiras que me había dicho, en cómo me había visto la cara durante 3 años. Preparé mi café y me senté en la cocina a revisar una vez más todos los documentos que llevaría al licenciado. Escrituras originales, estados de cuenta del banco, pólizas de seguro, todo lo que pudiera probar que yo era la única dueña legítima de mi casa y mis bienes. Mi teléfono sonó a las 6:30. Era Elías. No contesté. Volvió a sonar a las 7. Tampoco contesté. A las 7:30 sonó otra vez. Y esta vez sí contesté. ¿Qué quieres, Elías? Mamá, necesitamos hablar antes de que haga algo de lo que se va a arrepentir. Ya hablamos ayer. No tengo nada más que decirte. Mamá, estuve pensando toda la noche. Podemos llegar a un acuerdo. Yo le devuelvo su parte de la casa, pero usted nos ayuda con un préstamo para que nosotros compremos algo propio. ¿Un préstamo de cuánto? Como 500,000 pesos. Para el enganche de un departamento. 500,000 pesos que nunca me van a pagar. Sí nos los va a pagar, mamá.
Yo tengo trabajo estable. Elías, ayer me dijiste que habías usado mi casa como garantía para 2 préstamos. Si tienes trabajo estable, ¿por qué necesitabas pedir préstamos? Fueron gastos extraordinarios, mamá. ¿Qué gastos? El carro de Rebeca, su negocio de ropa, unas vacaciones que necesitábamos. ¿Vacaciones que necesitaban? Con mi casa de garantía. Mamá, usted no entiende. Rebeca venía de una familia con dinero. Ella está acostumbrada a cierto nivel de vida. Yo tengo que darle lo que ella merece. ¿Y lo que yo merezco qué? Usted ya tiene todo lo que necesita, mamá. Elías, colguemos antes de que diga algo peor. Mamá, espere. Una última cosa. Si usted sigue con esto del abogado, Rebeca y yo nos vamos a ir lejos. Muy lejos. Usted no va a volver a ver a sus nietos. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Isabel, mi nieta de 15 años. Roberto, de 12. Los hijos de Elías que yo adoraba, que venían a visitarme cada mes, que me llamaban por teléfono para contarme de la escuela. Me estás amenazando con mis nietos. No es una amenaza, mamá. Es una consecuencia. Si usted me demanda, si arma este escándalo, nosotros no vamos a poder seguir viviendo aquí. Nos vamos a ir a otra ciudad. ¿Y los niños qué opinan de todo esto? Los niños van donde nosotros decidamos. Les has dicho que vas a quitarles a su abuela. Les vamos a decir que su abuela se volvió loca y que ya no puede cuidar de sí misma. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos de la rabia. Ahora no solamente me había robado, sino que me estaba chantajeando con mis nietos y además iba a decirles que yo estaba loca. Llamé inmediatamente a Otilia. Otilia, Elías me acaba de amenazar con llevarse a mis nietos si yo sigo con la demanda. ¿Qué? Ese muchachito está loco. Dice que se van a ir a otra ciudad y que les van a decir a los niños que me volví loca. Rosalía, eso es manipulación emocional. Apunta todo lo que te dijo. Después se lo cuentas al abogado. Otilia, no sé si puedo hacer esto. Isabel me llama todos los días. Roberto viene a que le ayude con las tareas de matemáticas. Rosalía, ¿tú crees que esos niños van a estar mejor con un papá ladrón que los usa para chantajear a su abuela? Pero son mis nietos, Otilia. Y por eso mismo tienes que pelear. Para que ellos vean que su abuela no se deja pisotear por nadie. Para que aprendan que las cosas correctas se hacen aunque cuesten. Tenía razón. Si yo me dejaba chantajear ahora, ¿qué iba a aprender Isabel? ¿Que las mujeres deben aguantar todo por mantener la paz? ¿Que los hombres pueden robar y mentir sin consecuencias? Otilia, ¿puedes venir conmigo al abogado? Claro. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Ahí estaré. Pasé la mañana ordenando la casa, lavando ropa, haciendo las cosas normales de siempre. Necesitaba sentir que mi vida seguía siendo mía, que podía hacer lo que quisiera en mi propio espacio. A las 12 sonó el timbre. Era el cartero con una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no conocía. La abrí con manos temblorosas. Era una carta legal donde me informaban que Elías Fagundes, como copropietario de mi casa, había iniciado un proceso para dividir la propiedad y forzar la venta. Quería que yo le comprara su parte por $1.000.000, o que vendiéramos toda la casa y dividiéramos el dinero. $1.000.000. Por una casa que él no había pagado, que había conseguido engañándome. Quería que yo pagara $1.000.000 por recuperar lo que siempre había sido mío. Llamé inmediatamente al licenciado Pérez. Licenciado, acabo de recibir una carta de unos abogados. Elías quiere que le compre su parte de mi casa por $1.000.000. Señora Fagundes, cálmese. Esto era esperado. Es una táctica de presión. Él quiere asustarla para que desista de la demanda. ¿Qué puedo hacer? Vamos a responder con nuestra propia demanda. Por fraude, por manipulación, por abuso de confianza. Y vamos a pedir que se anule completamente la escritura que él la obligó a firmar. ¿Y si no se puede anular? Entonces vamos a demostrar que el valor real de su aportación fueron solo los $200.000 que dice que gastó. Su parte no vale $1.000.000, vale $200.000 máximo. ¿Y mis nietos?
¿Qué pasa con sus nietos? Me amenazó con llevárselos lejos y decirles que me volví loca. Eso es alienación parental, señora Fagundes. Es un delito. Los nietos tienen derecho a mantener relación con sus abuelos. Vamos a incluir eso también en la demanda. Llegué a la cita con Otilia a las 2 en punto. El licenciado había preparado todos los documentos para la demanda. Era un expediente grueso, con copias de todo, declaraciones, pruebas. Señora Fagundes, antes de firmar, quiero que entienda que esto va a ser una batalla larga. Su hijo no se va a dar por vencido fácilmente. Va a tratar de presionarla, de chantajearla, de hacerla sentir culpable. Licenciado, ya empezó. Esta mañana me amenazó con mis nietos. Perfecto. Eso es evidencia a nuestro favor. Anote todo lo que le diga, con fecha y hora. Grabe las conversaciones si puede. ¿Puedo grabar sin que él sepa? Sí, es legal porque es su hijo y están hablando de asuntos familiares. Use la grabadora de su teléfono. Firmé la demanda. Mi nombre en esos papeles legales, peleando contra mi propio hijo. Era la cosa más triste y más valiente que había hecho en mi vida. ¿Cuándo se la van a entregar? Mañana en la mañana. Exactamente cuando él esperaba que Rebeca se mudara a su casa. Y la orden para que no se muden. Ya está lista. Si ellos llegan mañana con el camión de mudanza, usted puede llamar a la policía. Salimos de la oficina con todo resuelto legalmente. Pero yo sabía que la parte difícil apenas empezaba. Otilia, ¿tú crees que estoy haciendo lo correcto? Rosalía, hace 3 días eras una mujer que iba a pagar los lujos de su nuera sin chistar. Hoy eres una mujer que está peleando por sus derechos. Sí, estás haciendo lo correcto. ¿Y si pierdo a mis nietos para siempre? Rosalía, esos niños van a crecer. Van a entender que su abuela peleó por lo justo. Van a estar orgullosos de ti. ¿Y si no? Entonces van a ser como su padre. Y tú vas a estar mejor sin ellos. Llegamos a mi casa a las 5 de la tarde. En la puerta estaba Rebeca, sentada en una silla plegable, como si estuviera esperando. Doña Rosalía, necesitamos hablar. Rebeca, no tengo nada que hablar contigo. Sí tiene. Sobre lo que le va a pasar mañana si no cancela esa demanda ridícula. ¿Qué me va a pasar mañana? Van a llegar los de la mudanza a las 8 de la mañana. Yo me voy a mudar guste o no le guste. Y si usted llama a la policía, yo tengo documentos que prueban que Elías es copropietario. Y también tengo videos de usted actuando como loca, gritando, diciendo cosas sin sentido. Si esto llega a juicio, vamos a demostrar que usted ya no está bien de sus facultades mentales. ¿Qué videos? Videos que Elías grabó ayer cuando usted lo estaba gritoneando. Usted se veía como una vieja loca que ya no puede cuidarse sola. Otilia se acercó a Rebeca. Niña, lárgate de aquí antes de que llame yo misma a la policía. Usted no se meta, señora. Esto es entre Rosalía y nosotros. No, dije yo. Esto es entre mi casa y ustedes. Y mi casa dice que no. Su casa ya no es solo suya, doña Rosalía. Y mañana se va a dar cuenta. Rebeca se levantó de la silla y se fue caminando como si fuera dueña de la banqueta. Rosalía, esa muchacha está loca. No. Otilia. Está desesperada. Y las personas desesperadas son las más peligrosas. Entramos a la casa y cerré la puerta con seguro. Mañana sábado iba a ser el día decisivo. El día en que iba a saber si una mujer de 68 años podía ganarle a un hijo ladrón y una nuera manipuladora. Me serví un té y me senté en mi sillón favorito. Mañana a las 8 de la mañana iba a empezar la guerra. Pero yo ya no era la misma mujer asustada de hace una semana. Ahora era una mujer que sabía exactamente lo que valía. Y lo que valía no tenía precio. El sábado me desperté a las 5 de la mañana con el corazón acelerado. No había dormido bien, pero no era por nervios. Era por expectativa. Hoy iba a defender mi casa, mi dignidad, mi vida entera. Me bañé con calma, me arreglé como si fuera a una boda. El vestido color vino otra vez, porque me daba fuerza.
Zapatos cerrados y cómodos por si tenía que caminar mucho o estar parada mucho tiempo. Me maquillé un poco más de lo normal. Quería verme como una mujer que sabía lo que hacía. Desayuné tranquila, leyendo los mensajes del grupo de caminada. Las chicas me habían estado apoyando toda la semana, mandando mensajes de ánimo y ofreciéndose a acompañarme si necesitaba. Tener amigas verdaderas era un lujo que Rebeca nunca iba a entender. A las 7:30 sonó mi teléfono. Era el licenciado Pérez. Señora Fagundes, buenos días. ¿Cómo se siente? Lista. Licenciado. Perfecto. El oficial va a llegar a las 8:15 para entregar la demanda. La orden judicial ya está en la comisaría más cercana. Si ellos llegan con el camión, usted llama al número que le di y la policía llega en 10 minutos. ¿Y si Elías se pone violento? Por eso va a estar el oficial presente. Y por eso Otilia va a estar con usted. No se preocupe, señora Fagundes. La ley está de su lado. A las 8:05 llegó Otilia. Traía café en termo y unas galletas. Para los nervios, me dijo. ¿Cómo estás? Bien. Mejor de lo que esperaba. ¿Ya llegaron? No, pero no tardan. Nos sentamos en la sala, cada una con su café, esperando. A las 8 en punto escuchamos el ruido de un camión grande que se estacionaba afuera. Miré por la ventana. Era un camión de mudanzas grande, de esos que se usan para casas completas. Vinieron en serio, le dije a Otilia. Déjalos venir, me contestó. Que se lleven una sorpresa. A las 8:05 bajaron del camión Elías, Rebeca y 2 trabajadores de la mudanza. Rebeca traía una maleta grande y varias bolsas. Se veía como si se estuviera mudando para quedarse años, no días. Elías tocó la puerta con su llave. Pero durante la semana yo había cambiado las cerraduras, siguiendo el consejo del licenciado. ¿Por qué no abre la puerta?, lo escuché gritar desde afuera. Porque no es tu casa, le grité de vuelta. Mamá, abra la puerta. Tenemos que hablar. Ya hablamos. No tenemos nada más que decirnos. Mamá, somos familia. No puede hacernos esto. La familia no se roba entre sí, Elías. Rebeca empezó a hablar también. Doña Rosalía, yo ya pagué el camión. Mis cosas están aquí. Tiene que dejarme entrar. Tus cosas no son mi problema. Elías empezó a golpear la puerta más fuerte. Mamá, abra esta puerta ahora mismo. Yo tengo derecho sobre esta casa. Y yo tengo derecho sobre mi privacidad. A las 8:15 llegó el oficial. Lo vimos por la ventana bajándose de una motocicleta oficial, con documentos en la mano. Elías Fagundes, le gritó desde la banqueta. Sí, soy yo. Tengo una demanda para usted. Vi la cara de Elías cambiar completamente cuando el oficial le entregó los papeles. Los abrió, los leyó rápidamente, y después se puso pálido. ¿Qué es eso?, le preguntó Rebeca. Es una demanda. Mi mamá me está demandando por fraude. ¿Qué? ¿Cómo va a hacer eso? Es su hijo. El oficial se acercó a mi puerta y tocó con respeto. Señora Fagundes, soy el oficial Martínez. ¿Puedes salir un momento? Salí con Otilia. El oficial era un hombre joven, serio, profesional. Señora, tengo entendido que estas personas quieren mudarse a su casa sin su consentimiento. Así es, oficial. ¿Usted les ha dado permiso explícito para vivir aquí? No. Al contrario, les he dicho claramente que no pueden mudarse. Perfecto. Entonces cualquier intento de entrar sin su permiso constituye allanamiento de morada. Elías se acercó con los papeles en la mano, tembloroso. Oficial, yo soy copropietario de esta casa. Tengo derecho a usarla. ¿Tiene documentos que lo comprueben? Sí, pero están en mi casa. Puedo traerlos. Hasta que no los traiga y un juez determine la validez de esos documentos, usted no puede entrar a esta propiedad sin permiso de la señora. Pero eso es injusto. Ella es mi madre. Señor Fagundes, el parentesco no le da derecho a invadir la propiedad de otra persona. Rebeca empezó a gritar como histérica. Pero yo ya pagué el camión.
Mis cosas están aquí. No tengo dónde quedarme. El oficial la miró con cara de fastidio. Señora, esos son sus problemas personales. La ley es clara. No puede ser. Doña Rosalía, usted no puede hacernos esto. Somos familia. La familia se respeta, le dije. Ustedes me faltaron el respeto desde el principio. Elías se acercó a mí con cara de súplica. Mamá, por favor, cancele esta demanda. Podemos arreglar todo en familia, sin abogados, sin policías. ¿Cómo arreglaste lo de la escritura de la casa? Sin decirme nada, aprovechándote de que yo estaba triste. Mamá, yo me equivoqué. Acepto que me equivoqué. Pero podemos solucionarlo. Sí podemos solucionarlo. En los tribunales. Mamá, si sigue con esto, usted va a perder a sus nietos para siempre. El oficial levantó una ceja. Está amenazando a la señora con alejar a los menores. No es una amenaza, es una consecuencia. Señor Fagundes, la alienación parental es un delito. Le recomiendo que piense bien lo que dice. Rebeca empezó a llorar dramáticamente. No puede ser. No puede ser. Ya di el depósito de mi departamento. Ya avisé en mi trabajo. Ya empaqué todas mis cosas. ¿Y por qué hiciste todo eso sin tener permiso para mudarte?, le preguntó Otilia. Porque ella es la suegra. Las suegras siempre aceptan. Esta suegra no, le dije. Esta suegra tiene dignidad. Los trabajadores de la mudanza se acercaron a Elías. Jefe, ¿qué hacemos? ¿Descargamos o nos vamos? Elías los miró como si no entendiera la pregunta. Yo. Se van, dijo el oficial. No pueden descargar nada en esta propiedad. Pero nosotros ya cobramos, dijo uno de los trabajadores. Eso es problema suyo, contestó Rebeca, llorando más fuerte. No, señora, dijo el trabajador. Nosotros cobramos por adelantado. Si no descargamos, no devolvemos dinero. Elías, haz algo, le gritó Rebeca. No puedo hacer nada. Mi mamá me está demandando. Tengo que conseguir abogado. ¿Abogado? ¿Con qué dinero? Todo nuestro dinero está en mis cosas que están en ese camión. El oficial me miró con una sonrisa pequeña. Señora Fagundes, ¿necesita algo más de mi parte? No, oficial. Muchas gracias por su ayuda. Para eso estamos. Si ellos vuelven a molestarla, no dude en llamar. El oficial se fue en su motocicleta. Los trabajadores de la mudanza empezaron a discutir con Elías y Rebeca sobre el dinero. Yo me quedé parada en la puerta de mi casa, viendo cómo se desmoronaba el plan que habían hecho sin consultarme. Mamá, me dijo Elías, acercándose una vez más. Por favor. Soy su hijo. Soy lo único que le queda. No, Elías. Tú decidiste ser mi enemigo. Yo no decidí perderte a ti. Tú decidiste perderme a mí. Mamá, todavía podemos arreglar esto. Sí, podemos. Devuélveme mi casa, pídeme perdón de rodillas, y promete que nunca más vas a tratar de engañarme. De rodillas. De rodillas. Como el niño que eras cuando hacías travesuras y sabías que estaba mal. Elías me miró con odio puro. Usted ya no es mi madre. Tienes razón. Ahora soy tu acreedora. ¿Qué significa eso? Que me debes dinero, casa, respeto y una disculpa. Y voy a cobrar todo. Rebeca siguió llorando mientras los trabajadores sacaban sus cosas del camión y las dejaban en la banqueta. Maletas, bolsas, muebles pequeños, todo amontonado como si fuera basura. Mis cosas se van a dañar, gritaba. Debiste pensar en eso antes de ser tan presumida, le dijo Otilia. Usted no se meta, vieja metiche. ¿Vieja metiche? Niña, yo tengo 65 años y más dignidad en una uña que tú en todo el cuerpo. Elías, haz algo. No dejes que me hablen así. Elías no contestó. Estaba leyendo la demanda otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Mamá, esto dice que usted quiere anular completamente la escritura. Así es.
¿Y si yo no acepto? Entonces nos vemos en el juzgado. ¿Y mis nietos? Tus hijos pueden venir a visitarme cuando quieran. Tú no. No voy a permitir que los vea. Elías, eso es lo que se llama alienación parental. Es un delito. ¿Quieres agregar eso a tu lista de problemas legales? Se quedó callado. Por primera vez en toda esta situación, se quedó completamente callado. Los trabajadores terminaron de descargar y se fueron, dejando las cosas de Rebeca en la banqueta. Ella siguió llorando, ahora sentada en una maleta, como una niña abandonada. Otilia, entramos, le dije. Claro, Rosalía. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Entramos a mi casa y cerré la puerta. Me quedé recargada contra la puerta un momento, respirando profundo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Otilia. Libre, le dije. Por primera vez en 3 años, me siento libre. Miré por la ventana. Elías estaba ayudando a Rebeca a levantar sus cosas, probablemente para llevarlas de regreso a donde vivían antes. Se veían pequeños, perdidos, como niños que habían planeado una travesura y les había salido mal. Rosalía, ¿tú crees que van a volver? Seguramente. Pero yo ya no soy la misma mujer que se dejaba engañar. ¿Y si Elías trae a los nietos para presionarte? Los nietos son bienvenidos. Él no. Me serví un café y me senté en mi sillón favorito. Mi casa. Mi silencio. Mi paz. Mi decisión. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro me parecía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Los días siguientes fueron extraños pero tranquilos. Por primera vez en meses, podía desayunar sin preocuparme por si Elías iba a llegar con nuevas exigencias. Podía ver mi novela de la tarde sin que me interrumpieran para pedirme dinero. Podía dormir sin pensar en cómo iba a pagar los lujos de Rebeca. El martes recibí una llamada del licenciado Pérez. Señora Fagundes, tengo noticias. Los abogados de su hijo quieren proponer un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Él está dispuesto a devolverle la totalidad de la casa a cambio de que usted retire la demanda por fraude. ¿Y el dinero que se gastó usando mi casa como garantía? De eso no hablan. ¿Cuánto fue en total, licenciado? Según mis investigaciones, fueron 4 préstamos por un total de 800,000 pesos. 800,000 pesos. Elías había puesto mi casa como garantía por 800,000 pesos que se gastó en el carro de Rebeca, en su negocio, en vacaciones, en cosas que no tenían nada que ver conmigo. ¿Y si no acepto el acuerdo? Entonces seguimos con el juicio. Podemos ganar, pero va a tomar tiempo. Entre 6 meses y 1 año. ¿Usted qué me recomienda? Que pida una reunión con él. Cara a cara. Que escuche qué tiene que decir. Después decidimos. El miércoles por la tarde, Elías llegó a mi casa. Solo. Sin Rebeca, sin abogados, sin actitudes prepotentes. Se veía cansado, demacrado, como si no hubiera dormido en días. Mamá, ¿podemos hablar? Podemos. Pero aquí en la sala, con la puerta abierta. Se sentó en el sillón donde antes se sentaba Manuel. Esta vez no me molestó. Se veía tan pequeño que el sillón parecía tragárselo. Mamá, vengo a pedirle perdón. ¿Perdón por qué exactamente? Por todo. Por haberla engañado con lo de la casa. Por haber usado la casa como garantía sin decirle. Por haber traído a Rebeca sin su permiso. Por haberle hablado como si fuera una vieja tonta. ¿Y por qué ahora me pides perdón? ¿Qué cambió? Rebeca me dejó. Ah, ahí estaba la verdad. No me estaba pidiendo perdón porque hubiera entendido que estaba mal. Me estaba pidiendo perdón porque su plan se había arruinado. Te dejó ¿por qué? Porque ya no tengo acceso a la casa. Porque los abogados me dijeron que probablemente voy a perder el juicio. Porque ya no puedo darle la vida que ella quería. ¿Y ahora qué quieres? Quiero que todo vuelva a ser como antes. ¿Como antes cuándo? Como cuando papá vivía. Cuando éramos una familia normal. Elías, cuando tu papá vivía, tú tenías 27 años. Eras casado, tenías trabajo, vivías en tu propia casa.
Nunca necesitaste nuestro dinero para mantener a tu esposa. Es que Rebeca es diferente. ¿Diferente cómo? Ella viene de una familia con dinero. Está acostumbrada a ciertas cosas. Y por eso yo tenía que pagarlas. Mamá, usted tiene la casa, tiene su pensión, no gasta mucho. Era lógico que nos ayudara. Era lógico que pagara el estilo de vida de tu esposa. Era lógico que apoyara a su familia. Mi familia eras tú, Elías. Antes de que me robaras. Rebeca nunca fue mi familia. Rebeca era tu responsabilidad. Mamá, yo no sabía cómo decirle que necesitaba ayuda. Entonces decidiste robármela. Yo no le robé. Yo puse mi nombre en la casa para protegerla. ¿De quién? De gente que se pudiera aprovechar de usted. Gente como tú. Se quedó callado un momento largo. Después empezó a llorar. No lágrimas de manipulación como las de Rebeca. Lágrimas reales, de un hombre que se había dado cuenta de que había perdido todo. Mamá, yo me equivoqué. Reconozco que me equivoqué. Pero soy su hijo. Soy el único hijo que tiene. Sí, eres mi único hijo. Por eso duele tanto lo que hiciste. ¿Me puede perdonar? Todavía no lo sé, Elías. ¿Qué necesita para perdonarme? Primero, que me devuelvas mi casa completamente. Sin condiciones, sin trucos, sin letras pequeñas. Está bien. Segundo, que me pagues los 800,000 pesos que gastaste usando mi casa como garantía. ¿800,000 pesos? Mamá, yo no tengo esa cantidad. Entonces me los vas a pagar poco a poco, como cualquier deuda. ¿A cuánto por mes? 5,000 pesos por mes. Durante 13 años. 13 años. Mamá, yo voy a tener 43 años. Y yo voy a tener 81. Si llego a 81, vas a terminar de pagarme lo que me robaste. ¿Y si no acepto? Entonces seguimos con el juicio. Y en el juicio voy a pedir también daños morales, intereses, y que te metan a la cárcel por fraude. A la cárcel. A la cárcel. Porque lo que hiciste es un delito, Elías. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle como si buscara una respuesta ahí afuera. Mamá, 5,000 pesos por mes son muchos. Con mi sueldo apenas me alcanza para el departamento y los gastos. Debiste pensar en eso antes de gastarte mi dinero. ¿Y mis hijos? ¿Y si ya no me alcanza para mantenerlos bien? Tus hijos son tu responsabilidad, no la mía. Igual que mantener a Rebeca era tu responsabilidad, no la mía. Rebeca ya no está, mamá. Lo sé, y me da mucha tristeza por ti, pero eso no cambia lo que hiciste. Se acercó otra vez, con cara de súplica. Mamá, ¿no podríamos hacer las paces? ¿Olvidar todo esto? ¿Volver a ser madre e hijo? Podemos volver a ser madre e hijo cuando tú vuelvas a comportarte como hijo. ¿Qué significa eso? Que respetes mis decisiones. Que no me mientas. Que no trates de manipularme. Que vengas a visitarme porque me quieres, no porque necesitas dinero. Yo sí la quiero, mamá. Entonces, ¿por qué me robaste? ¿Por qué? Porque pensé que usted nunca se iba a dar cuenta. ¿Y eso es amor, Elías? ¿Robarle a alguien porque crees que es demasiado tonta para darse cuenta? No, mamá. Eso no es amor. Entonces, ¿qué era? Era egoísmo. Era pensar solo en mí y en Rebeca. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo a Rebeca. Y tampoco la tengo a usted. A mí puedes recuperarme, Elías. Pero va a costarte 13 años de pagos puntuales y mucho esfuerzo para recuperar mi confianza. Y si pago todo eso, usted me va a perdonar. Voy a pensar en perdonarte. No te puedo prometer que lo voy a hacer. Pero es mi única oportunidad. Es la única oportunidad que te voy a dar. Se quedó pensando un momento largo. Después me miró con una cara que no veía desde que era niño. Cara de hijo que sabe que se portó mal y tiene que aceptar las consecuencias.
Está bien, mamá. Acepto. ¿Aceptas qué? Acepto devolverle su casa completamente. Acepto pagarle 5,000 pesos por mes durante 13 años. Acepto que usted retire la demanda solo cuando yo haya cumplido con todo. ¿Y mis nietos? Mis hijos pueden venir a visitarla cuando quieran. Yo no los voy a alejar de usted. Aunque yo no retire la demanda. Aunque usted no retire la demanda. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. Me levanté y fui a la cocina. Le serví un vaso de agua y se lo traje. Elías, vamos a firmar un documento con el licenciado. Todo lo que acabamos de hablar, por escrito, con testigos. Está bien. Y vamos a empezar desde este mes. El 1 de abril quiero los primeros 5,000 pesos. Sí, mamá. ¿Y sabes por qué voy a aceptar este acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía tengo esperanza de que seas el hijo que crié, no el hombre que me robó. Se quedó callado, pero las lágrimas seguían cayendo. Mamá, ¿puedo preguntarle algo? Dime. ¿Usted hubiera preferido tener otro hijo? No, Elías. Hubiera preferido que el hijo que tuve no se hubiera perdido en el camino. ¿Cree que todavía puedo encontrarme? Eso depende de ti. Tienes 13 años para demostrarme que vales la pena. Se levantó para irse. En la puerta se volteó una última vez. Mamá, gracias por darme una segunda oportunidad. No te la estoy dando, Elías. Te la estás ganando. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, en mi casa que otra vez era completamente mía. 13 años. Iba a estar cobrándole a mi propio hijo durante 13 años. Era triste y era justo al mismo tiempo. Llamé a Otilia para contarle todo. ¿Tú crees que va a cumplir? Me preguntó. No lo sé, Otilia. Pero si no cumple, ya sé que no vale la pena. ¿Y cómo te sientes? Cansada, pero en paz. Rosalía, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque te defendiste. Porque no te dejaste pisotear. Porque les enseñaste que las madres también tienen dignidad. Tenía razón. Había tardado 68 años, pero finalmente había aprendido que ser madre no significaba ser esclava. Que dar amor no significaba permitir abusos. Que la familia verdadera se construye con respeto, no con chantajes. Mañana Elías iba a firmar los documentos para devolverme mi casa. Pasado mañana iba a empezar a pagarme lo que me debía. Y yo iba a empezar a construir una vida donde nadie más iba a decidir por mí. Una vida que finalmente iba a ser mía. 6 meses después de ese día, mi vida había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado. No solo porque ahora era dueña completa de mi casa otra vez, o porque Elías me pagaba religiosamente sus 5,000 pesos cada primer día del mes. Mi vida había cambiado porque yo había cambiado. La primera gran diferencia era que ahora sabía exactamente lo que valía. 68 años de experiencia, de trabajo, de criar hijos, de cuidar esposos, de sobrevivir pérdidas. Eso tenía un valor que nadie más podía determinar por mí. Los nietos habían venido a visitarme 2 semanas después del acuerdo. Isabel, de 15 años, y Roberto, de 12. Al principio estaban confundidos porque su papá les había dicho que yo me había puesto difícil con la familia. Pero cuando les expliqué que su papá había tratado de quitarme mi casa sin decirme, ellos entendieron inmediatamente. Abuela, eso está muy mal, me dijo Isabel. Si alguien me hiciera eso a mí, yo también me enojaría. Pero papá dice que usted ya no lo quiere, añadió Roberto. Yo siempre voy a querer a su papá, les expliqué. Pero querer a alguien no significa dejar que abuse de ti. Su papá necesita aprender esa lección. Los niños seguían viniendo cada fin de semana, como siempre. Elías los traía y se quedaba en el carro mientras ellos me visitaban. No entraba a la casa todavía. Esa confianza él se la tenía que ganar de nuevo. La segunda gran diferencia era Otilia. Nuestra amistad se había vuelto aún más fuerte después de todo lo que habíamos pasado juntas. Ahora desayunábamos juntas todos los martes, íbamos al salón juntas los viernes, y caminábamos juntas por las tardes cuando el clima estaba bueno. Rosalía, ¿te arrepientes de algo de lo que hiciste?, me preguntó un día mientras nos hacíamos las uñas.
Solo de una cosa, le contesté. ¿De qué? De haberme tardado tanto en hacerlo. El licenciado Pérez se había vuelto más que mi abogado. Se había vuelto un amigo que me llamaba cada mes para ver cómo iba todo, para asegurarse de que Elías cumpliera con los pagos, para platicar de la vida. Señora Fagundes, usted se ve diferente, me dijo en una de nuestras citas de seguimiento. ¿Diferente cómo? Más segura. Más presente. Como si hubiera despertado después de un sueño largo. Tenía razón. Era exactamente como despertar después de un sueño largo. Durante años había vivido como si mi vida le perteneciera a otros. Primero a Manuel, después a Elías, después a las expectativas de lo que una madre debía hacer. Ahora mi vida me pertenecía solo a mí. Rebeca nunca volvió. Supe por los nietos que se había ido a vivir con un hombre mayor que si tenía dinero para mantener sus lujos. Es mejor así, me dijo Isabel. Ella nunca fue buena con papá. Solo quería su dinero. ¿Y cómo está su papá?, les pregunté. Triste, me dijo Roberto. Pero está trabajando más. Ya no sale tanto. Ya no compra cosas caras. Él les habla de mí. Sí, me dijo Isabel. Dice que usted tenía razón. Que él se portó muy mal. Que espera que algún día lo perdone. ¿Y ustedes qué le dicen? Que se tiene que portar bien durante mucho tiempo, contestó Roberto con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Un día de octubre, exactamente un año después de que Elías había anunciado que Rebeca se iba a mudar a mi casa, decidí hacer algo que había estado planeando durante meses. Me inscribí en clases de computación en el centro comunitario. ¿Para qué quieres aprender más de computadoras?, me preguntó Otilia. Porque quiero hacer un blog. ¿Un blog de qué? De mujeres como nosotras. Mujeres mayores que no se dejan pisotear. Que saben lo que valen. Que viven su vida en sus propios términos. ¿Y cómo se va a llamar? Después de los 60, decidimos nosotras. Punto. Otilia se rió tanto que casi se atraganta con su café. Rosalía Fagundes, tú sí que eres única. Las clases de computación eran los martes y jueves por la mañana. Éramos 8 mujeres entre los 60 y los 75 años. Al principio todas estábamos nerviosas, pero pronto descubrimos que podíamos aprender cualquier cosa que nos propusiéramos. Mi profesora, una muchacha de 25 años llamada Carmen, se sorprendía de lo rápido que aprendíamos. Las señoras son mis mejores estudiantes, les decía a sus compañeros. Tienen paciencia y determinación. En diciembre, 6 meses después del acuerdo con Elías, él me pidió si podía hablar conmigo en persona. Había estado pagando puntualmente, había traído a los nietos religiosamente, había sido respetuoso en todos nuestros encuentros breves. Mamá, ¿puedo entrar a la casa? ¿Para qué? Quiero pedirle algo. ¿Qué? Permiso para pasar la Navidad aquí, con los niños. Lo pensé un momento. Era la primera vez en 8 meses que me pedía algo personal, no relacionado con los pagos o con los documentos legales. Solo tú y los niños. Solo nosotros 3. Nada de regalos caros que no puedas pagar. Nada de regalos caros. Nada de pedirme dinero prestado. Nada de dinero prestado. Está bien. Pero cocinamos juntos, limpiamos juntos, y si hay cualquier problema, te vas inmediatamente. Sí, mamá. Gracias. Esa Navidad fue diferente a todas las que habíamos tenido en años. Elías llegó temprano en la mañana con los nietos y con ingredientes para hacer tamales. No para que yo los hiciera sola, sino para que los hiciéramos juntos. Mientras cocinábamos, me di cuenta de algo importante. Elías se veía diferente. Más delgado, sí, pero también más tranquilo. Como si hubiera dejado de cargar un peso que llevaba hace tiempo. Mamá, ¿puedo decirle algo? Dime. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también han sido los más importantes. ¿Por qué? Porque por primera vez tuve que mantenerme solo. Sin ayuda de usted, sin los trucos que hacía con la casa, solo con mi trabajo y mi esfuerzo. ¿Y cómo se siente? Se siente bien. Se siente honesto. Los nietos estaban jugando en la sala,
felices de tener a toda su familia en el mismo lugar otra vez. Isabel había crecido tanto que ya se veía como una señorita. Roberto había aprendido a tocar guitarra y nos tocó villancicos después de la cena. Abuela, me dijo Isabel mientras lavábamos los platos, ¿usted ya perdonó a papá? Todavía no, mi amor. Pero ya no estoy enojada con él. ¿Cuál es la diferencia? El enojo duele. El no perdonar todavía es solo ser cuidadosa. ¿Y cuándo lo va a perdonar? Cuando esté segura de que él entendió la lección. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala decorada para Navidad, pensando en todo lo que había pasado en un año. Había perdido a una nuera que nunca me había querido. Había ganado el respeto de mi hijo. Había perdido la ilusión de que la familia siempre te protege. Había ganado la certeza de que yo podía protegerme sola. En enero empecé mi blog. Mi primera entrada se llamaba El día que decidí que ya no era el banco de nadie. La escribí sentada en mi escritorio nuevo, en mi cuarto que había recuperado, en mi casa que otra vez era completamente mía. Mi nombre es Rosalía Fagundes, tengo 69 años, y durante muchos años pensé que ser buena madre significaba decir que sí a todo lo que mis hijos me pidieran. Estaba equivocada. En 3 meses, mi blog tenía cientos de lectoras. Mujeres de toda América Latina que me escribían para contarme sus propias historias. Hijas que las despreciaban, hijos que las explotaban, nietos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Señora Rosalía, me escribió una mujer de Colombia, usted me dio el valor para decirle no a mi hijo. Por primera vez en 20 años. Le dije no. Doña Rosalía, me escribió otra de México. Leí su historia y entendí que yo también puedo vivir para mí. Tengo 72 años y pensé que ya era muy tarde. Usted me enseñó que nunca es tarde. En mayo, casi un año después del acuerdo, Elías llegó a mi casa con algo que no había visto en mucho tiempo, una sonrisa real. Mamá, tengo una noticia. ¿Buena o mala? Buena. Creo que buena. Cuéntame. Me ascendieron en el trabajo. Y con el aumento, puedo pagar 1,000 pesos más por mes. Para terminar más rápido con la deuda. Seguro puedes. Seguro. Ya hice mis cuentas. ¿Y por qué quieres terminar más rápido? Porque quiero que usted esté orgullosa de mí antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para que podamos volver a ser madre e hijo. Lo miré un momento largo. Ese hombre de 31 años que tenía mi cara, los ojos de Manuel, y finalmente algo que se parecía a la honestidad. Elías, ¿tú entiendes realmente por qué hice todo esto? Sí, mamá. Porque me porté como un abusivo. Porque la traté como si fuera mi empleada en lugar de mi madre. Porque confundí amor con conveniencia. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor verdadero respeta. Que la familia verdadera protege, no explota. Que usted me dio la vida 2 veces, cuando nací y cuando me enseñó que tenía que merecerla. Me levanté de mi sillón y me acerqué a él. Puse mi mano en su mejilla como hacía cuando era niño y había hecho algo bueno. Está bien. Acepto los 1,000 pesos extra. Pero no para terminar más rápido. Entonces, ¿para qué? Para abrir una cuenta de ahorro para tus hijos. Para que cuando sean grandes, tengan algo que su papá les haya dado honestamente. Elías empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de self-pity o manipulación. Eran lágrimas de gratitud. Mamá, me perdona. Te perdono, le dije. Pero nunca voy a olvidar. Y nunca más vas a tener la oportunidad de traicionarme. Nunca más, mamá. Se lo prometo. Las promesas se cumplen, Elías. No se hacen. 1 año y medio después de aquella mañana, cuando Elías había llegado a anunciar que Rebeca se iba a mudar a mi casa, yo estaba sentada en mi jardín, leyendo los comentarios de mi blog más reciente en mi tablet nueva. Otilia llegó con café y galletas. Nos habíamos vuelto inseparables. ¿Qué escribiste hoy? Sobre la diferencia entre ser generosa y ser tonta. ¿Y cuál es? La generosidad viene del amor propio. La tontería viene del miedo al abandono. Muy profundo, doctora Fagundes. Nos reímos juntas. A los 69 años,
Había descubierto que la risa era un lujo que me había estado negando durante años. Isabel llegó corriendo desde la calle. Ahora tenía 17 años y estudiaba preparatoria. Abuela, tengo una noticia. ¿Qué pasó, mi amor? Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar leyes. ¿Leyes? Como el licenciado Pérez. Exacto. Quiero aprender a defender a las personas como usted me defendió. La abracé fuerte, sintiendo un orgullo que no tenía nada que ver con dinero o sacrificios, sino con la satisfacción de haber sido un buen ejemplo. ¿Y tu papá qué dice? Está súper orgulloso. Y dice que va a ayudarme con los gastos sin pedirle a usted ni un peso. ¿Y tú qué dices? Que tengo la abuela más valiente del mundo. Esa tarde, mientras veía a Isabel ayudar a Otilia con el jardín, mientras leía los mensajes de agradecimiento en mi blog, mientras disfrutaba el silencio de mi casa que era completamente mía, entendí algo que había tardado 69 años en aprender. La felicidad no viene de hacer felices a otros. La felicidad viene de respetarte tanto a ti misma que otros no tienen más opción que respetarte también. Me levanté de mi silla y entré a la casa para prepararme para la cena. En la cocina, rodeada de mis cosas, en mi tiempo, tomando mis decisiones, susurré las palabras que se habían vuelto mi mantra diario. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar.